Presentamos el trabajo Resultados en matemáticas de alumnos de ingeniería durante el proyecto emergente de enseñanza remota en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Somos el profesor Ricardo López Bautista y Georgina Pulido. El año 2019 fue atípico en la Universidad Autónoma Metropolitana. Hubo una huelga muy prolongada. El calendario se tuvo que reorganizar. Esto hizo que los trimestres de invierno, primavera y otoño se extendieran hasta marzo de 2020. La última actividad, que fueron los exámenes de recuperación, casi se terminaron cuando ocurrió la suspensión de actividades por la pandemia. La reanudación de todas las actividades, pero en forma no presencial, se dio en la primera semana de mayo de 2020. Como la mayoría de las universidades en el mundo, la UAM empezó a trabajar en formato a distancia. Los profesores tuvieron que comunicarse con sus alumnos en formas como el correo electrónico. Este programa de enseñanza remota, que es emergente en la UAM y se llama PEER, todavía permanece hasta el trimestre actual que termina en octubre de 2021. Luego de esta situación, la pregunta que inmediatamente se hizo en el profesorado es que si el rendimiento ahora sería mejor o peor que lo que había venido ocurriendo. Y entonces, bueno, pues nos dimos a la tarea de pedir la información a sistemas escolares y revisar cómo fue para los alumnos y alumnas el desempeño en matemáticas. En la UAM Azcapotzalco se imparten 10 carreras de ingeniería y las materias que son obligatorias en el tronco general son taller de matemáticas, introducción al cálculo, cálculo diferencial, cálculo integral y ecuaciones diferenciales ordinarias. En el trimestre 20P se retiró el taller de matemáticas y esta materia fue implementada desde el 2008 como una asignatura de tipo remedial y de lo que se pudo observar, las estadísticas, parece que esta materia no funcionó como se esperaba. Desde el trimestre 20 primavera solo hay 4 materias de matemáticas en el tronco general y son las que consideramos para hacer este estudio. En esta gráfica podemos observar el número de alumnos que aprobaron introducción al cálculo en el año 2019 y en el 2020 por trimestre. En el invierno, la primavera o el otoño de cada año comparativamente, resulta que el número de aprobaciones fue mayor durante el año que se llevaron a cabo las actividades a distancia. Es prudente decir que la universidad tomó la decisión de no asentar las calificaciones reprobatorias. Esto con el fin de disminuir el estrés que puede causar en los alumnos el saber que una calificación reprobatoria está en su historia académica y además que hay algunos artículos del Reglamento de Estudios Superiores que pueden tomar en cuenta el número de intentos que el alumno hace y el número de veces que la ha abandonado. Por último, en la asignatura de ecuaciones diferenciales ordinarias, que es un nodo terminal para las materias del tronco general, se observó también un incremento en los trimestres de invierno y de primavera. El trimestre de otoño ocurrió
diferente. O sea que hubo un menor número de aprobaciones que en el trimestre correspondiente de 2019. Ha sido objeto de estudio para nosotros el tiempo que tarda un alumno en terminar la cadena de asignaturas que empieza con introducción al cálculo y termina con ecuaciones diferenciales ordinarias. Al hacer las operaciones de cuánto duró un alumno que terminó sus asignaturas hasta en 4 años, encontramos estos números. Para todos los que terminaron en el año 2019, observamos el número de alumnos que terminó en el quinto, en el sexto, en el séptimo hasta el 12º trimestre. Y en cada uno de los 2 años que comparamos, ocurre que en el 2020 les fue mejor, es decir, terminaron más pronto alumnos que en el 2019. Esto es, en el quinto trimestre, dos alumnos más. En el sexto trimestre, 8 alumnos. En el séptimo, 4. En el octavo, 7 alumnos. En el noveno, 4. En el décimo, 1. Ya hizo diferencia los que terminaron en un décimo o 12º trimestre, que bueno, son realmente muy pocos, 2 y 1, pero fueron más, bueno, los que terminaron esta cadena de asignaturas en 11º y duodécimo trimestre en el 2019. Nos dimos a la tarea de exhibir en una forma más clara cuál fue la diferencia de alumnos aprobados por cada materia y por cada trimestre. En las 3 asignaturas, las primeras de la cadena, que son Introducción al Cálculo, Cálculo Diferencial y Cálculo Integral, observamos estos números de aprobaciones que fueron más que las que se dieron en los trimestres correspondientes del año 2019. La diferencia estuvo en ecuaciones diferenciales ordinarias y solo en un trimestre, en el trimestre de otoño, donde en vez de que hubiese más aprobaciones, ocurrieron menos. De otras experiencias se pudo ver que es muy importante la preparación de la planta académica con diseño de e-aprendizaje y e-evaluación, que hace falta un montón de cursos y más conocimiento de cómo tratar la opción a distancia. Por otro lado, los alumnos que cursaron una asignatura de probabilidad y estadística en una universidad checa afirmaron que si bien el profesor puede reemplazar la interacción cara a cara, esta forma es más demandante. Entonces, honestamente, ellos prefieren estar en una situación presencial que a distancia. Se pudo apreciar de lo que se dice de otras universidades que la tecnología que usaban los profesores para evaluar, sobre todo para la evaluación formativa, no fue la adecuada, puesto que los profesores transfirieron lo que hacían en la evaluación cuando lo hacían en formato presencial y lo transfirieron solamente como lo hacían en línea sin que tuvieran más interés en hacerlo en línea de una manera diferente. De acuerdo con toda la información que se procesó, de miles de registros de aprovechamiento de los alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana durante 2019 y 2020, podemos constatar que su desempeño académico fue mejor y además los alumnos que terminaron la cadena de 4 asignaturas en el 2020 lo hicieron en un tiempo menor que los que lo hicieron durante el 2019.